Una iglesia que ha retenido su corona. Una iglesia que se ha guardado en santidad. Una iglesia que no se ha modernizado con el rock, la cumbia y el rap. Una iglesia que no tiene predicadores con colita de caballo y con aros en las orejas. Una iglesia que realmente se ha guardado para el Señor. ¿Cómo me gustaría ver aquí en mi país una iglesia como la iglesia de Filadelfia? Pero la realidad no es esa. Y Juan ve allá en la isla de Patmos las 7 edades de la iglesia. Él le dice, Dios le dice a Juan, escribe a las 7 iglesias. Nunca han habido 7 iglesias. La iglesia siempre ha sido una. Y la cabeza de la iglesia es Cristo. Amén. Está hablando de 7 tipos de creyentes que tienen 7 tipos de comportamiento diferentes. ¿Me está entendiendo? La iglesia no es este techo, no son estas bancas, no es este púlpito. Nosotros somos iglesia, tabernáculo del Dios viviente. Dios le revela a Juan de que en los últimos tiempos habrán 7 tipos de creyentes que tendrán actitudes diferentes uno del otro. Y comienza a escribir al primer tipo de iglesia, al primer tipo de creyente, al creyente Éfeso. ¿Y qué le escribe al creyente Éfeso? Lea conmigo. Dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Yo sé que no puedes soportar a los malos y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son. Y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Habrá en esta noche algún creyente de Éfeso entre nosotros? Este es un mensaje pastoral, un mensaje que sale del corazón de Dios para la oveja. Para aquel que tiene olor a oveja, aquel que tiene la señal, la cicatriz del Dios de las estrellas. ¿Habrá en esta noche algún creyente Éfeso entre nosotros? Porque Dios le habla y dice, yo sé que tú eres espiritual. Yo reconozco tu arduo trabajo. Yo sé que tú has tenido paciencia. Yo sé que tú has probado a aquellos que dicen ser espirituales y simplemente eran sinvergüenza, que iban de iglesia en iglesia llenándose los bolsillos con la fe. Yo sé que tú eres espiritual. Yo sé que tú has tenido paciencia y has trabajado arduamente, pero tengo una cosa contra ti y es que has cambiado mucho. Es que ya no eres el mismo, es que ya no eres la misma. Es que has dejado tu primer amor. Ese es el primer creyente. El creyente Éfeso. Hermanos que son espirituales, que aman la palabra, que aman al Señor. Pero de poco a poco han ido cambiando tanto que Dios le dice, tengo una cosa contra ti. No es algo que tengo a favor de ti, es algo que tengo contra ti. Y es que has dejado tu primer amor. Ahora tienes justificaciones para no ir a la prédica de la calle. Ahora tienes justificaciones para no congregarte en la semana. Ahora siempre tienes excusas para no llegar al retiro o a la oración o al ayuno. Ahora tú siempre tienes una explicación en tu boca. Eres espiritual, amas la palabra, has trabajado arduamente, pero ya no eres el mismo, ya no eres la misma, has cambiado mucho, dice Dios. ¿Habrá en esta noche algún creyente de Éfeso? ¿Habrán hermanos o hermanas aquí que cuando llegaron a congregarse venían llenos de ánimo, querían trabajar, querían meter sus manos en el fango y trabajar arduamente por el evangelio? Pero poco a poco han ido cambiando tanto que el pastor, la pastora, los líderes, los ancianos, los oficiales ya no saben si pueden contar con ellos o si no pueden contar con ellos. Y de repente suavizan el mensaje para que no se sientan, para que no se vayan, para que no se molesten. Dios nos está diciendo que no sean espirituales.
Dios dice, yo conozco tus obras, yo sé de tu arduo trabajo, yo sé que tú no has podido soportar a aquellos que dicen ser espirituales y no lo son. Si yo tengo muchas cosas positivas, he visto en ti, pero tengo una cosa, es que ya no eres la misma. Es que ya no eres el mismo, es que has cambiado mucho. Ese es el primer creyente. Ese es el creyente Éfeso. Luego está el creyente Esmirna. Dice la palabra, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Hay dos cosas en el creyente Esmirna. Dios le dice, yo conozco tus obras y conozco tu tribulación. Es decir, Dios te mira y dice, yo sé que tú la has pasado mal. Yo sé que tú has tenido problemas. Yo he visto cuando tú has trabajado. Pero hay una cosa que es blasfemia delante de Dios: mostrar ser lo que uno no es. Hay blasfemia en aparentar algo que uno no es. Hay blasfemia en mostrar ser algo que uno no es. Ayer escuchamos la historia de Naamán, que era pura apariencia. Él se paseaba con su elegante uniforme y su resplandeciente medalla, pero ocultaba debajo de sus ropas lepra. Hay blasfemia delante de Dios en mostrar ser algo que uno no es. ¿Habrá esta noche aquí alguna hermana que es una hermana Esmirna? ¿Un hermano Esmirna? Ese típico hermanito que viene y te saluda y te dice, hermano mío, que Dios te bendiga. Y cuando tú das la vuelta a la espalda, te apuñala sin misericordia. No tiene piedad de ti. Ese es el creyente Esmirna. Dios busca una iglesia que tenga un espíritu diferente. Pero Dios no ha logrado encontrar esa iglesia que busca. ¿Sabe usted por qué hay una iglesia que está atrapada en un laberinto de mediocridad? Hay una iglesia que está atrapada allí y siente de que la sangre se le va, que la vida se le va, y se han convertido en rutinarios religiosos. No tienen la esperanza de cambiar de mentalidad, de cambiar de corazón, de convertir todos los moradores de Longaví al fuego ardiente de la llama del Dios del cielo. Han perdido la autoridad de la palabra, han perdido la unción de Dios. Ya no tienen la capacidad de desnudar el corazón del necesitado. Le ponemos la mano a los enfermos y se van peor para sus hogares. Hay una iglesia que está atrapada, que necesita salir. Qué terrible es ver una paloma encerrada en una jaula, sin poder agitar sus alas y poder respirar el aire fresco de las alturas. La iglesia de Dios es una iglesia que necesita volar alto por las alturas. Pero hay creyentes que son como los creyentes de Éfeso. Partieron bien, pero terminan mal, porque Dios le dice, has cambiado mucho, María. ¿Cómo has cambiado, Elena? ¿Cómo has cambiado, Marcos, Rubén, Nelson, Juan? ¿Cómo has cambiado desde el primer momento en que yo te llamé? Ya no eres el loco apasionado. Ahora cualquier cosa te deja en el hogar. Si hace mucha calor, si hace mucho frío, si está lloviendo, cualquier cosa te deja en la casa, hasta la novela o el partido de fútbol. Yo sé que tú eres espiritual, yo sé que tú me amas, yo conozco que tú has trabajado arduamente, pero has cambiado tanto y has dejado tu primer amor. El creyente Esmirna es un hipócrita. Él muestra ser algo que no es. Hay blasfemia en mostrar ser algo que uno no es. Luego tenemos el tercer tipo de creyente. Yo quiero que usted se vaya identificando allí en el secreto de su corazón y que sea sincero con Dios. Hay una alabanza antigua que dice que el peor de los ciegos es aquel que teniendo la vista no quiere ver. ¿Y sabe usted cuál es el peor de los peores?
Es aquel que se engaña a sí mismo. Es aquel que no tiene la honestidad allí en la privacidad de su corazón de decirle: Señor, ese Señor